Y esta noche en entrevista nos acompaña en el estudio el maestro Edgar Guzmán Moreno, quien es director de negocios internacionales del TEC de Monterrey Campus León. Muy buenas noches, Edgar. Hola, Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también a todo tu amable auditorio. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, antes de la pausa hablábamos, y creo que estabas presente, con Marco Alanís, cómo se está viviendo la situación en Estados Unidos, y me queda claro que también el experto eres tú. ¿Cómo se ve el panorama de los negocios en el estado de Guanajuato ante tanta imposición de aranceles que, ojo, que a lo mejor todavía no son aplicados, sí, pero la amenaza está latente? Es correcto, muy bien. Pues con el gusto de saludar a todo tu auditorio y platicarles. Antes que nada, señalar que el tema de los aranceles de Donald Trump, el jueves de la semana pasada se estuvo comentando que iba a ser una imposición de 25% para aquello que no fuera originario de Estados Unidos. Entonces hay que explicar un poquito al auditorio ese tema. Nosotros, mientras cumplamos con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio, seguiremos teniendo esos beneficios arancelarios. Lo que compartía Marco concretamente es aquello que no sea de Estados Unidos es donde se aplicará el arancel. Entonces es importante que las empresas guanajuatenses y en general las mexicanas sigan cumpliendo con estos criterios de reglas de origen. Después, en un segundo instancia, señaló que lo que son autopartes, transmisiones y todo ello, es lo que tendrá un 25% en una segunda instancia, pero nosotros cumplimos con esa parte. Lo importante será aquel 9%, 10% que no cumplimos, hay que trabajar en ese sentido para, una vez que esté el proceso muy claramente señalado de cómo se va a aplicar, pues ya tener la certeza de cómo ejecutarlo nosotros aquí en Guanajuato. ¿Y cómo? ¿Cómo estas empresas que a lo mejor ahorita están exportando sus productos y que tal vez no tengan ciertas certificaciones que se piden, cómo se pueden acercar para mejorar sus procesos? En primera instancia, pues, tienen que estar dentro de sus propias plantas, tener muy claramente cómo está el costeo de su regla de origen. A nivel internacional, México tiene el Acuerdo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que se llama el TMEC, y se estipula que debe pasar un 78% aproximadamente de la regla de origen para que un auto se clasifique como dentro del origen del Tratado de Libre Comercio. Entonces, actualmente lo tenemos. Los que no, pues tienen que identificar claramente qué procesos hay que cambiar o ajustar, dónde conseguir nueva proveeduría. Por ejemplo, hablando en Guanajuato, tenemos una estimación de un crecimiento de un 8% del tema del nearshoring. ¿Qué es esto? Es decir, la relocación de empresas. Entonces, también veo, siempre hay una doble situación, ¿no? La parte problemática, pero también puede haber oportunidades. Entonces, hablando de Guanajuato, se estipula que puede haber un crecimiento de un 8% de nueva atracción de inversiones con el nearshoring. Esto quiere decir que hay más empresas que siguen creyendo en Guanajuato de diferentes países. Actualmente tenemos inversiones de Alemania, Japón, Italia, Francia y otros países que siguen creyendo en Guanajuato como una potencial opción para atraer sus empresas y seguir exportando a Estados Unidos. Así que mientras sigamos cumpliendo con los criterios de origen, yo creo que para el 2026, el siguiente año que va a ser cuando se haga la renegociación, hay que tener mucho cuidado de cuál será ese porcentaje de integración. Ok, entonces lo que tú nos estás explicando, Edgar, o así lo interpreto, es que a veces caemos en este pánico de que escuchamos ya la palabra aranceles y pensamos que ya todo nos va a costar más, que ya va a ser imposible exportar y que tenemos que hacer muchos cambios. Así es. Pero hay letras chiquitas. Es correcto. Sí, justamente es lo que compartía, que la semana pasada en la Casa Blanca salió el comunicado y leyendo los elementos, el primero hablaba del 25% de arancel, tal como señalaba Marco, y lo han venido señalando ustedes en los medios, pero es concretamente para aquello que no cumpla con reglas de origen y que venga de Estados Unidos, que no sea de Estados Unidos. Entonces, es decir, como dices, son las letras chiquitas que hay que estar analizando con detalle. Y justamente en el 26 será la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, va a ser muy importante. Creemos que ya viene con mucha incertidumbre todo ello, ¿no? Porque es el estilo que tiene el presidente Donald Trump. Y podría ser una antesala también para una nueva negociación. Totalmente. Seguramente va a ampliar ese porcentaje de grado de integración o en todo caso va a pedir que sea más porcentaje que venga de Estados Unidos. Entonces, donde México también tendrá que tener los elementos necesarios con todo el sector empresarial para ver de qué manera poder ajustar esa renegociación. Porque, Edgar, se nos olvida o a veces perdemos de foco que Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos por segunda vez, pues era empresario. Totalmente. Y si algo sabe es negociar. Le sabe mucho. Si algo sabe, pues es llevar una empresa. Y en este caso, Estados Unidos es su empresa. Totalmente de acuerdo. Y le sabe bien al tema. Sin embargo, México tiene mucho potencial también. El caso de Guanajuato y la región Bajío tiene potencial exportador. Recordar que con datos de COFOCE, somos el quinto estado más exportador de todo el país. Y quitando los estados transfronterizos, somos el primer estado. Y después sigue Jalisco y San Luis Potosí. Entonces tenemos potencial. De los 46 municipios, alrededor de 35 están exportando un producto. Efectivamente tenemos que diversificar, porque tenemos más del 85% de nuestras exportaciones guanajuatenses van al mercado norteamericano. Entonces necesitamos comenzar, ante esta situación, empezar a diversificar un poco.
Edgar, tú que eres el buenazo en estos temas, explícanos un poquito más a detalle el nearshoring. Eso sí, creo que nos interesa conocer más a fondo. Con todo gusto. El nearshoring es un concepto que viene de hace algunos años estableciéndose y lo que señala es que una compañía, vamos a poner una compañía europea que está en Alemania, dice, oye, yo exporto a Estados Unidos, pero puedo pensar dónde puedo tener mi planta con menor costo y estar más cerca, por eso la palabra en inglés near, cercano a mi mercado meta. Entonces piensan en algún lugar, y México ha sido atractivo desde hace más de 30 años que firmamos el Tratado de Libre Comercio, para venirse a Guanajuato, instalarse y estar exportando de manera más cerca al mercado de Estados Unidos. Ese es el famoso nearshoring. Sus costos bajan, además de la mano de obra, ¿no? Mano de obra, los costos bajan. En el tema de la cadena de suministro o los tiempos, estás más cerca del mercado meta. Entonces, eso es justamente el tema del nearshoring. Y Guanajuato pues, se ha posicionado, por ejemplo, a nivel nacional como el segundo clúster más importante de automotriz y autopartes. Se generan más de 190,000 empleos. Hay más de 480 empresas instaladas en Guanajuato y en toda esta zona que son proveedores de esta industria y por eso lo importante del nearshoring. Creemos que si Guanajuato sigue consolidándose, teniendo la infraestructura, lo que hablaba la gobernadora que ustedes mostraron el tema de seguridad, todos los elementos seguirán siendo atractivos a Guanajuato. Sigue siendo atractivo. Sigue siendo atractivo, así es correcto. Edgar, qué gusto tenerte con Igualmente, nosotros. Igualmente, un gusto como siempre estar por con favor, ustedes. Te esperamos nuevamente en este estudio, que es tu casa. Perfecto, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Porque yo creo que hay muchos temas todavía que nos puedes explicar muy bien. Gracias, Edgar. Muchas gracias, hasta luego.